Hola, mi nombre es Daniela Marrufo, soy estudiante de Derecho primer año en la Universidad Fermín Toro. A continuación voy a hablarles un poco sobre registro civil. Tenemos que es una institución de carácter público que tiene por objeto hacer constar de una forma auténtica y a través de un sistema organizado los principales actos relacionados con el estado civil de las personas que tienen origen en el seno familiar, mediante la intervención de funcionarios del Estado con el objeto de que las actas y testimonios que se otorgan tengan valor probatorio dentro y fuera de juicio. En el registro público venezolano está concebido como un servicio público que lo implica en la importancia para el legislador, dado que es el insumo de varias materias de competencia, ya sea municipal, estatal o nacional. El censo de población es una de las actividades públicas que se beneficia recíprocamente con este servicio que, siendo nacional, contribuye para el desenvolvimiento de las competencias municipales. Por ejemplo, otra podría ser la planificación ahora regulada de manera centralizada, donde los municipios deben interactuar con servicios nacionales o estatales. En la organización y funcionamiento del registro civil se podría enfocar mediante la explicación de normas generales referente a los libros, partidas o actas, inspecciones de registro del estado civil, la remisión y revisión de los archivos del libro y referente a los registros y actos anteriores de 1873. También tenemos las normas específicas del registro de nacimiento y de los demás actos que deben constar en él. En los actos y hechos registrables, tenemos que en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Registro Civil menciona los actos y hechos jurídicos que deben ser inscritos en el registro civil, estableciendo como una obligación la inscripción de estos hechos por parte de las personas responsables. En este se evidencia con claridad una ampliación de los actos y hechos registrables. Un hecho toda vez en el Código Civil, en el artículo 445, este disponía únicamente la inscripción de los nacimientos, matrimonios y defunciones, siendo los otros actos muchas veces registrados simplemente como anexo. Esta extensión se figura como un importante logro en la crítica que desde hace varios años la doctrina civilista venía sosteniendo. En el respecto, resulta importante mencionar que en el proyecto de CNN 2017 disponía la creación de 8 libros clasificados en nacimiento, matrimonio, unión estable de hecho, defunción, nacionalidad, capacidad, residencia y extranjería, diferenciándolos por colores en el artículo 78 y 81 de dicha ley. Este orden no plasmado en el texto legal definitivo puede servir al indicio sobre la futura regulación. En las normas específicas del registro de nacimiento y de los demás actos que deben constar, tenemos que en la declaración de nacimiento y presentación del niño, en el artículo 464 del Código Civil determina primero que dentro de los 20 días siguientes el nacimiento se deberá hacer la declaración de este a la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, a quien se le presentará también el recién nacido. Segundo, cuando el lugar de nacimiento diste más de 3 kilómetros del lugar, el despacho de la primera autoridad civil podrá hacerse la presentación y declaración ante el respectivo comisario de policía, quien la extenderá por duplicado de hojas sueltas y entregará uno de los ejemplares al presentante y otro lo retimirá al jefe civil de la parroquia o municipio, quien lo insertará y lo certificará en los libros de registro respectivos. Tercero, el funcionario del Estado Civil podrá, por circunstancias graves, dispensar de la presentación de recién nacido, comprobando de cualquier otro modo el nacimiento. Cuarto, cuando la primera autoridad civil de la parroquia o municipio, como el comisario de caserío en sus casos, deberá trasladarse
a la casa donde se encuentre un niño de cuyo nacimiento tuvieren noticia, a quien de que se verifique del acto de la propia casa. 5. Tenemos que no pudiendo cobrar ningún emolumento por esta diligencia. Y por último, los que no cumplieren con la obligación indicada serán destituidos de su cargo. ¿Qué otros actos deben constar en el registro de nacimiento? Según el artículo 472 del Código Civil, se halla cuando se haga un reconocimiento de hijos posterior a la realización de la partida de nacimiento por el funcionario respectivo y comprende, se hará constar en los libros el registro de nacimiento mediante actas que deberán contener el nombre, apellido, cédula de identidad, edad, estado civil, profesión, domicilio de la persona o personas que hacen el reconocimiento, el nombre del hijo, su apellido, el lugar de nacimiento, la fecha de su presentación o la de su nacimiento, la manifestación del reconocimiento, la fecha de acto al cual concurrirá 2 testigos mayores de edad, vecinos de la parroquia o municipio. Esta acta será firmada por el funcionario, los interesados, los testigos y el secretario. Si el interesado testigo no supiera o no pudieran firmar, así se hará constar. Tenemos también las normas específicas del registro de matrimonio. Se puede resaltar que según el artículo 475 del Código Civil, los registros de matrimonio deben contener, además de las actas de matrimonio, las sentencias ejecutoriadas que declaren la existencia o nulidad o disolución de matrimonio, anotándose al margen de la partida correspondiente. En las normas específicas del registro de defunción, en el orden de inhumación, el Código Civil establece la orden de inhumación en casos ordinarios y el caso de muerte sospechosa. En referencia a la inhumación en casos ordinarios, el artículo 476 de este mismo código antes mencionado determina: al cerciorarse la primera autoridad civil de la parroquia o municipio de la muerte de una persona, dará orden para la inhumación del cadáver, al cual en ningún caso dejará de cumplirse. En la partida de función de personas inhumadas sin orden de la autoridad, en el artículo 478 del Código Civil, si se ha sepultado un cadáver sin la orden de la primera autoridad civil de las parroquias o municipios del comisario de policía, estas autoridades avisarán inmediatamente al juez de instrucción más próximo de la jurisdicción, cuando fuere necesario la exhumación del cadáver. No se le humará nuevamente sino por orden del juez. La decisión que se dicte se intersará en el registro de defunciones y será las veces en su partida. Esto fue todo. Muchas gracias.